Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3:16-17. Triunfo 96.9 FM se place en presentar al pastor Jorge Lucas Escrivano en Hablemos de la Palabra. Saludos, muy buenos días a los que nos ven en la mañana, buenas tardes a los que están sintonizando este programa en la tarde. Este que les habla es el pastor Carmelo Calderas en sustitución del pastor licenciado y amigo Jorge Lucas Escrivano, que está cumpliendo con unos compromisos personales, pero nos ha delegado este privilegio de estar con ustedes en este día compartiendo en el programa Hablemos de la Palabra. Hoy tendremos un programa que estará rodeado, enfocado casi en su totalidad en lo que es el acontecer social y político de nuestro Puerto Rico. Vamos a estar mirando todos estos temas a la luz de la Escritura. Vamos a estar hablando de varios temas. Vamos a hablar del tono de las campañas políticas. Queremos comenzar con eso. Vamos a hablar de un tema muy importante, el rol del creyente en todo esto de lo que es el acontecer político. También estaremos hablando de las características que debo estar mirando en esos candidatos que te representan a ti y a mí. Y también vamos a estar hablando un poco sobre qué cosas podemos estar orando específicamente a través de las Escrituras en este tiempo de las elecciones. Así que con este programa comenzamos ahora y quiero comenzar leyendo la Escritura. Vamos a hablar de la palabra. Vamos a hablar de Primera de Timoteo 2:2. Voy a estar leyendo la versión traducción lenguaje actual. Dice así: reconociendo que se ore por los gobernantes y por todas las autoridades para que podamos vivir en paz y tranquilos, obedeciendo a Dios y llevándonos bien con los demás. Quiero hablar de este texto porque en estos días en estas semanas hemos visto el tono que ha tenido las campañas políticas en nuestro país. Es decepcionante, da hasta vergüenza ajena todas las cosas que hemos estado viendo en las últimas semanas. Y solamente hay que estar un poco pendiente a las redes sociales o a las noticias para poder ver todos los elementos. Vamos aquí a recopilar algunos de ellos. Lo primero fue hace unos domingos atrás en una convocatoria de un partido principal o el partido principal de Puerto Rico, donde estaba utilizando unas expresiones bastante vulgares, palabras explícitas en su convocatoria. Las proyectaron y hasta el sol de hoy nadie ha pedido disculpas sobre eso. Entonces tenemos también como un candidato incumbente le responde a un famoso cantante secular que estaba pagando una campaña política a través de billboards y todavía continúa con ella, y este candidato le contesta utilizando un lenguaje muy vulgar también. Para estos asuntos, hace unos viernes atrás estuvimos convocando una conferencia de prensa en el Capitolio. Estuve allí con el pastor Milton Picón, con el cual pastoreo, ¿verdad?, junto a la iglesia Catacumba 8 ahí en Dorado. Y obviamente Milton Picón lleva décadas en esto. Yo llevo apenas unos 10 añitos, un poco más de 10 años trabajando con temas sociales, y de hecho casi ese mismo tiempo llevo de conocido del licenciado Jorge Lucas Escrivano. Y hemos visto, durante todo ese tiempo, hemos visto campañas, ¿verdad? Las campañas no tienden a ser momentos bonitos que se escriben cartas de amor unos políticos a otros. No podemos, ¿verdad?, negar la realidad. Pero no habíamos visto un tono tan alto o una continua utilización de palabras vulgares, ¿verdad? Un contenido hasta violento que incita a la violencia. Y es por eso que nosotros hicimos ¿verdad?, esa convocatoria, esa conferencia de prensa hace 2 viernes atrás, donde la mayoría de los medios importantes del país estuvieron allí cubriéndonos. El reclamo era claro. El reclamo era que bajaran, ¿verdad?, el tono, que bajaran el tono a la campaña política, que se enfocaran más en las ideas, no en las personas. La línea era que bajaran y que detuvieran ese tipo de campaña divisoria, personalista, ¿verdad?, que ya está enfocándose en las personas en particular, pero también que era inmoral en algunos aspectos. Así que no podemos permitir, como pueblo de fe, tenemos que levantarnos como voz profética, ¿verdad?, y denunciar. Y también hacer un llamado
llamado y un reclamo al sector político del país que por favor se convierta en un ejemplo a lo que es el ciudadano del pueblo. Nosotros esperamos más de ellos. Esperamos que sea una campaña política que debatan ideas, que debatan no contra personas, sino contra las ideas, claro, que las tienen otras personas, pero no que sean campañas personalistas y mucho menos que sean campañas vulgares e inmorales. Así que tenemos que levantarnos, nos vimos en la obligación moral y del celo santo, ¿verdad?, que nos llevó a pararnos allí a denunciar y a reclamar cordura, civismo, lo que es las conversaciones y lo que es ¿verdad? El debate de ideas en este tiempo preeleccionario. Falta un mes, un poquito menos de un mes, ¿verdad? 3 días menos de un mes para estas elecciones. Y lo que vemos es que el tono continúa subiendo. Y eso es preocupante. Porque ya hemos visto unas expresiones, no sé si pudieron verlo, donde estaban a punto de inaugurar un centro deportivo en el país y escribieron unas expresiones que decían muerte al PNP. Eso es preocupante porque el tono continúa subiendo. Las expresiones continúan subiendo y estamos claros que tenemos libertad de expresión. Pero, oye, que cosas sean legales no significa que sean morales. Que cosas sean legales no significa que sea ético. Que la libertad de expresión te dé un marco legal para tú poder expresarte no significa que aquel candidato, aquel ciudadano que debería ser el ejemplo de la sociedad no filtre. Aunque sea legal, debe filtrar por el sentido más alto de la ética sus expresiones. Y no podemos esperar menos por esos candidatos. No podemos esperar menos por la clase política del país. Son el ejemplo. Entonces, a mí me preguntaban en los medios, oye, pero entre los jóvenes este tipo de palabras no es muy común. Y yo le decía, mira, de hecho me preguntaron, tú puedes creer, José Miguel, que me preguntaron, las palabras malas son comunes entre los jóvenes de las iglesias. Y yo le dije, mira, no, me reí, no pude aguantar mi risa. Le dice, definitivamente no, y no solamente no es común en gente de la iglesia, es que no es común tampoco en personas que son conservadoras, que no pertenecen a ninguna iglesia. Así que, y aunque fuese común, no significa que lo vamos a permitir. Aunque la mayoría de las personas lo haga, no significa que nosotros lo vamos a estandarizar como normal. Ojo, no podemos permitir que la mayoría establezca los estándares, porque como sociedad de fe sabemos que las mayorías en las escrituras se han equivocado. ¿O acaso los espías que fueron llevados a Moisés no se equivocaron la inmensa mayoría y solamente Josué y Caleb fueron los que dijeron vamos a atacarles, vamos a tomar la tierra que Dios... Pero la mayoría estuvo en contra y podríamos seguir hablando de cómo las mayorías incluso en la escritura se han equivocado. Así que las mayorías no deberían establecer el estándar de lo que es correcto y mucho menos de establecer lo que son los planes de Dios para nuestro Puerto Rico. Así que definitivamente tenemos que aspirar a un nivel mayor de lo que es la ética para nuestro Puerto Rico. Ahora, otra pregunta que siempre es común en el tintero, ¿verdad? En conversaciones y entre creyentes es ¿cuál es el rol del creyente en medio de los procesos políticos? Y más allá que hablar del tema, que es muy interesante, si el cristiano debe ser parte o candidato o ser parte de ¿verdad? De un proyecto político, que ese tema es muy interesante y lo podemos discutir en otra ocasión. Quiero hablar cuál es el rol del creyente en la caseta de votación. ¿Debería un cristiano votar? ¿Cómo debería un cristiano votar? ¿Debemos dejar nuestra fe fuera de la caseta de votación? ¿Debemos simplemente mirar lo que es la administración y olvidarnos de lo que es la persona y lo que es su ejecutoria como político? Yo quiero que la escritura sea la que nos ilustre en este tema, porque definitivamente tiene mucho más que decir que lo que yo pueda decir en este momento. Vamos a leer Romanos 11, versículo 36, que es el versículo que personalmente utilizo para poder hablar, es mi fundamento sobre por qué el creyente debe estar inmiscuido no solamente en la política, sino en cualquier
ámbito social. Quiero que leamos Romanos 11, versículo 36. Dice así: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amados hermanos, nosotros como creyentes somos sal y somos luz. Y este 5 de noviembre tenemos de frente la oportunidad de ser sal y ser luz. Vamos a escoger aquellos candidatos que van a estar dirigiendo nuestro país, aquellas personas que van a estar estableciendo leyes, van a estar administrando y van a estar fiscalizando los diferentes procesos en nuestro país. La pregunta es, ¿qué cosas se salen del señorío de nuestro Señor Jesucristo? ¿De qué cosas, de qué áreas sociales nuestro Señor Jesucristo no es Señor? ¿Qué cosas se sale de su cobertura? ¿Qué cosas se salen de su dominio? La realidad es que ninguna. Nuestro Señor es Señor de todas las cosas, porque todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Así que también el acontecer político del país es un tema que a Dios le ocupa. Y si a Dios le ocupa, a nosotros nos debe ocupar. Y si a Dios le interesa, a nosotros nos debe interesar. ¿Okay? Así que tenemos la oportunidad de en nuestro sistema político democrático, con todas sus luces y sombras, tenemos la oportunidad de escoger nuestros candidatos, de escoger las personas. Dios nos ha dado esa oportunidad a nosotros. Vamos a decirle a Dios: Señor Dios, no me importa, no quiero, que lo haga otro, que otros escojan por mí. O vamos a nosotros a ser responsables con nuestro derecho y vamos a poder escoger a aquellos que van a darle rumbo a nuestro país. Porque como sal y luz también tenemos que escoger personas que mínimo, si son creyentes, verdaderos creyentes, que defienden y que se comportan consistentemente bajo la palabra de Dios, y vamos a hablar de eso más adelante, el perfil de esos candidatos. Debemos escoger esos candidatos, porque son las personas que pudieran, con mayor probabilidad, escuchar la voz de Dios y dirigir a nuestro pueblo. Y ojo, no estoy hablando de personas, no he dicho nombres, no he mencionado incluso partidos. Estoy hablando de la persona, de los candidatos. Es importante que nosotros tomemos el tiempo y seamos responsables, y también nosotros llevemos a cabo un estudio, escuchemos, preguntemos como mínimo recomendaciones con este tema. Lo ideal sería que cada uno de nosotros leyéramos todas las catacumbas y todas las plataformas y conozcamos el historial político de cada uno de los políticos. La realidad, amados hermanos, es que la totalidad de nosotros no va a hacer eso. La realidad es que lamentablemente lo hacemos la minoría, pero por lo menos la totalidad de nosotros deberíamos estar informados, aunque sea a través de personas que nosotros reconocemos y respetamos. Y debemos hacer ese estudio. Vamos a ver adelante cuáles son las características que deberían tener estas personas. Pero contestando la pregunta, ¿cuál es el rol del creyente en el acontecer social? El rol del creyente en el acontecer social y político de nuestro país es el mismo rol del creyente en cualquier área de la sociedad. Debemos estar metidos, debemos ser luz y debemos ser sal en todas las áreas que Dios así nos permita ser sal y ser luz. Es un llamado. Dice que no podemos esconder la luz. Dice que no podemos dejar que esa sal sea pisoteada por otros, porque no tendría ningún sentido. Dice que no podemos esconder la luz, sino que tenemos que ponerla en un monte alto, así como las casas están en una ciudad, está en un monte alto que no se puede esconder. Así debemos ser nosotros a la hora de poder escoger y inmiscuirnos el acontecer social e incluso político y cualquier área de nuestra sociedad. Así que como creyentes tenemos la responsabilidad de ser sal y ser luz aún en esto. Así que tenemos la responsabilidad de escoger las personas que van a estar liderando nuestro país. Y es importante que cuando estemos buscando y cuando estemos viendo esas personas tengan unas ciertas características. Esas características deben estar filtradas primeramente por la Escritura y únicamente por la Escritura. ¿Okay? Hay valores
que nuestra escritura nos llama a defender. Tenemos ese evento hermoso cuando Elizabeth fue visitada por María. Ella hace unas expresiones muy lindas, muy importantes. Ella dice, qué bendición que la madre de mi Señor venga a visitarme. Y aún María estaba embarazada. Así que Elizabeth reconoce a Jesús no nacido como Señor en ese momento. Así que antes de que Jesús naciera, fue reconocido por Elizabeth como su Señor. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso ese detalle que la Escritura nos ilustra. ¿Y qué debemos aprender? Que si Jesús, que es Dios, fue Señor de Elizabeth desde el vientre, nosotros debemos valorar no solamente a Jesús desde el vientre, a cada persona del vientre. Por eso es que como cristianos el aborto en ninguna fase es aceptable, con la única excepción de la salud de la madre, y no la salud emocional, sino la salud física de la madre. ¿Y por qué digo no la salud emocional? Porque en Puerto Rico, si la madre se percibe estrésica por el embarazo, ¿y qué embarazo no trae estrés? ¿Qué puertorriqueño no vive ansiedad después de los eventos que hemos vivido? Y todos los eventos que estamos teniendo, incluso el tono de la política, provoca ansiedad en cualquier persona que lee los periódicos y consume noticias constantemente. Yo he bajado un poco la proporción de cuánto consumo política por eso mismo, por los niveles de ansiedad que puede crear todo esto. Y la frustración que puede crear todo esto. Tenemos que ser balanceados también en las cosas que consumimos, porque lo que consume nuestro corazón lo transforma o lo deforma. Así que cuidado con lo que consumimos. ¿Qué persona en Puerto Rico no tiene ansiedad? Así que la ansiedad no debe ser una razón justificada para un aborto, como lo es en Puerto Rico hoy mismo. La realidad es que cualquier persona que apoye el aborto, en cualquiera de sus fases, no es una persona que un cristiano debe apoyar. ¿Okay? No hay razón para que el aborto sea real, y podemos discutir esto y podemos hacer un programa, ¿verdad? Eventualmente sobre este tema del aborto. No hay razón. No es el cuerpo de la mujer. Ninguna mujer tiene 2 cabezas, tiene 4 manos y tiene 4 pies. No es el cuerpo de la mujer, no es el ADN de la mujer, es otro ADN. De la placenta hacia adelante hay un milagro espectacular que aún la ciencia no lo ha descubierto, como de la placenta hacia el niño ya es otro ADN. Es increíble, es otra persona. Así que no hay justificación alguna para el aborto, ni personas, ni candidatos que esté a favor del aborto en ninguna fase. Por eso, los candidatos que vayamos a escoger, y vamos a hablar de esto más adelante, más a detalle, debemos tener una cosa en común: las metas. Porque podemos tener una meta en común, aunque no estemos de acuerdo en las estrategias para llegar a esa meta. Que hemos tenido diferencias entre personas creyentes conservadoras que creemos en el aborto. Hemos tenido diferencias sobre cómo llegar a la meta para erradicar el aborto de nuestra cultura. Hemos tenido diferencias, pero tenemos una meta en común, que queremos erradicar el aborto. Y por lo menos esa meta en común debe tener cada uno de los candidatos que el 5 de noviembre tú escribas esa cruz al lado de su nombre. Deben tener esa meta en común, erradicar el aborto. Y si no tienen una meta en común de erradicar el aborto, como cristianos, amados hermanos, perdónenme, yo como pastor, hablaba ayer en la reunión de líderes de nuestra iglesia, como pastor, yo no tengo autoridad sobre nadie. Lo que tiene autoridad es la Escritura sobre la gente. Y si tú te quieres sujetar a la Escritura, pues yo te voy a enseñar la Escritura y te sujetas a ella. La Escritura nos llama a que el que tiene el poder para saber cuándo comienza y termina la vida es una sola persona, y es Dios. Dios es quien decide cuándo la vida comienza, cuándo la vida termina. Por eso tampoco creemos en la eutanasia. Tampoco creemos en ese supuesto, le llaman ahora así en un eufemismo. Eufemismo es cuando ponen palabras bonitas a cosas feas para que no se vean tan feas, como activo sexualmente en vez de llamarle promiscuo, como terminación del embarazo en vez de llamarle aborto, como activo sexualmente, ¿verdad? Ese ejemplo que di ahorita, y entre otros ejemplos más que podemos decir, ¿verdad? Esos eufemismos donde se empaña un poco la verdad cruda para suavizarlo y que sea más fácil de tragar esa píldora de mentira de parte de Satanás.
nosotros como cristianos debemos filtrar todo ese contenido, debemos filtrar todos los candidatos que puedan apoyar este tipo de ideas. Así que tanto la eutanasia, que es el eufemismo de la eutanasia, ahora mismo es el arte del buen morir. ¿Verdad? O la muerte digna, creo que es que se llama muerte digna. El arte de buen morir es otra cosa. La muerte digna y otros temas más que le ponen, que a veces uno ni siquiera sabe que está hablando de la terminación de la vida de una persona, pero porque lo ponen tan bonito que tú dices, oye, ¿quién puede estar en desacuerdo con eso? Pero la realidad es que lo que está detrás no es tanto el nombre, ¿verdad? Es el concepto. ¿Qué está detrás de ese concepto? Y tenemos que conocer esos conceptos para poder identificar de antemano, mira, están hablando de esto, ¿ok? Aunque le pongan el nombre bonito, están hablando del concepto de quitarle la vida a una persona, y eso es creernos Dios. Okay, nosotros como cristianos no debemos permitir, nosotros no tomar el papel de Dios, ni permitir que el Estado tome el papel de Dios, ¿okay? Porque no es Dios. El papel está para servir al pueblo. El Estado está para servir al pueblo. Y es un ente de Dios para el servicio del pueblo. Así lo tenemos en la Escritura claramente, en varias ocasiones. Así que nosotros como cristianos debemos estar pendientes de candidatos que puedan estar, que tengamos metas en común. No solamente en cuanto a lo que es, ¿verdad?, el aborto, la vida desde la concepción hasta la muerte natural. También tenemos que estar de acuerdo con candidatos que protejan a nuestros niños. Que cada niño tenga la capacidad para escoger bajo la supervisión de sus padres en todo tiempo. No podemos escoger candidatos que jueguen con los derechos de los padres. No es posible. Y cada candidato que dice que cree en la perspectiva de género en algún tipo de modalidad, no es un candidato que debe tener nuestra X al lado de su nombre el 5 de noviembre. Porque la perspectiva de género lo que hace es quitarle primeramente el poder a los padres y darle a los niños que no tienen la capacidad ni siquiera de saber de qué color se va a poner la ropa en ese día, escoger el futuro de su sexualidad, cuando aún ni siquiera su cuerpo está preparado para lo que son eventos de sexualidad. Y desde antes ya quieren darle la autoridad a los niños, quitársela a los padres, dársela a los niños, darle una autoridad máxima a los trabajadores sociales de las escuelas, a los consejeros de las escuelas. Incluso el ideal máximo de la perspectiva de género es que el niño en el salón de clase pronuncie, yo me creo niña siendo niño, y que de ahí rápido le hagan una cita con el que le va a estar suministrando las hormonas, que está más que estudiado, que trae miles de problemas a la salud física en el momento y en el futuro peor. Quieren que el niño vaya directamente a hacer una cita con esa persona que va a suministrarle esas hormonas. A hacerle cita a una persona que va a estar mutilando su cuerpo de su forma natural para que tome la forma de lo que el niño cree o se siente, que probablemente lo que está haciendo es repitiendo. Y los niños apenas saben distinguir entre lo que es la mano derecha y la izquierda, y ya quieren que ellos decidan totalmente su futuro. Es descabellado, amados hermanos. Y ese es el tiempo que estamos viviendo. Por algo la Escritura dice que hay de las que crían en los últimos días. Obviamente, los padres millennials que tenemos una influencia mucho mayor, ¿verdad?, en lo que es la crianza de los niños. Los padres millennials pues tenemos mucho más envolvimiento en lo que es la crianza de los niños. Ese tema lo podemos trabajar luego. Pero la realidad es que la Escritura nos está advirtiendo de este tiempo. Ay de los que crían en los últimos tiempos, porque será difícil. El mundo se va a rebelar contra el diseño de Dios. Siempre ha estado en rebeldía contra el diseño de Dios. Y en estos últimos días lo hemos visto más aún. Así que ningún candidato que promueva ese ay de aquellas que crían en los últimos tiempos, el que fomente ese ay, el que fomente el que sea difícil la crianza, no debe tener nuestra X al lado de su nombre. El 5 de noviembre, amados hermanos. No puede ser. No, es que no. Es inconcebible para un cristiano. No puede ser. Así que tenemos que tener mucho cuidado, leer ese candidato aquí está el problema. Tenemos que también ver cuál es el historial del candidato, porque una cosa es lo que quieren decir que son y otra cosa es lo que realmente ha demostrado que han sido y que realmente son. Tenemos candidatos que han estado en contra. Nosotros, mi esposa y yo, le damos clases a nuestras hijas en casa, somos homeschoolers. Hay candidatos para la gobernación ahora mismo que están diciendo que en el pasado estuvieron en contra, claramente iban a derrogar la ley
de las iglesias, escuelas incluso y de homeschooling. Entonces, ¿cómo podemos ver eso? ¿Cómo podemos saber eso si solamente escuchamos las propuestas de este tiempo? Entonces, todo el mundo sabe que se ha dado cuenta el valor del voto creyente, el valor del voto conservador. Y entonces ahora quieren ajustar el discurso a nosotros para que lo que escuchemos nos haga mucho sentido, ¿okay? Y apelar a nuestros valores. Pero ¿cuál es el problema? Que el historial dice otra cosa totalmente distinta. Amados, en el próximo segmento vamos a estar hablando de varios temas, entre ellos vamos a hacer una lista de cuál va a ser tu rol. Más allá de verificar los candidatos el 5 de noviembre desde ya, ¿cuál puede ser tu rol como cristiano? ¿Por qué cosas podemos orar en base a la Escritura? Vamos a estar viendo y leyendo algunos textos bíblicos sobre por qué cosas podemos orar en este tiempo para que sea el Señor dirigiéndonos. Así que por favor, no te despegues del programa. Si aún está a tiempo, avísale a alguien para que escuche este programa y sepa que vamos a seguir hablando por la palabra y vamos a darte herramientas bíblicas para que puedas ser guiado por Dios y puedas ser sal y luz ahí desde la soledad de tu cuarto, orando y clamando, usando la Escritura para bendecir al pueblo de Puerto Rico en este tiempo preeleccionario. Bienvenidos nuevamente a este su programa Hablando de la Palabra. Con el pastor Carmelo Calderas, pastor de la Iglesia Catacumba 8 de Dorados, en sustitución de el pastor y licenciado Jorge Lucas Escribano. Estuvimos hablando en el segmento primero, sobre varios temas, incluyendo el rol del creyente, el tono de la política, y terminamos hablando del perfil de aquellos candidatos, los cuales son dignos de llevar nuestra cruz, la cruz al lado de su nombre en el 5 de noviembre, por los cuales debemos escoger. Importante que si no viste esa parte, por favor, pendiente, las redes sociales van a estar saliendo del programa y puedes ver esa primera parte del programa en la página de Facebook. Más adelante va a estar siendo publicado esa primera sección también, así que ve y repásala porque es importantísimo que tengamos como creyentes esos puntos muy claros. También es importante no solamente estuvimos hablando del tema del aborto, el tema de la eutanasia, ¿verdad? Aquellos candidatos que se le llama este concepto pro vida. También estuvimos hablando de la perspectiva de género, entre otras cosas, ¿verdad? Debes repasarlo si no lo pudiste ver. Ahora me gustaría mencionar algunos textos bíblicos que deben estar bastante presentes en nuestras vidas días antes de las elecciones. Ya nos quedan menos de un mes de este tiempo. Y como creyentes hay mucho que podemos hacer. No solamente podemos denunciar, podemos hablar, podemos estudiar, también podemos orar y debemos orar. Yo creo que es algo que Dios nos llama en las Escrituras, a orar por los gobernantes, y también es algo que podemos y que debemos hacer consistentemente, ¿verdad? Por amor a nuestro Puerto Rico. Y quería comenzar voy a estar leyendo varios textos. Quiero que me sigas. Si tienes tu Biblia por ahí, tienes tu teléfono, ¿verdad? Apunta estos textos, márcalos nuevamente. Esta parte va a estar, si lo estás escuchando en vivo, ¿verdad? Lo estás escuchando en el programa, en la radio, en televisión. Quiero que eventualmente puedes repasarlo allá en la página de Facebook de Triunfo, así que puedes verlo y repasar todos estos textos. Pero si tienes la Biblia cerca, te pido que la busques. Vamos a estar viendo varios textos, así que anota para que sea la palabra de Dios la que nos guíe en este tiempo, ¿verdad? Que debemos estar sumergiendo este tiempo en oración. El primer texto que quiero que leamos, ya había mencionado el texto, no lo había leído y quiero que lo leamos porque creo que es importante. El primer tema es orar para que los cristianos estén equipados para votar sabiamente. Vamos a leer Mateo 5, versículo 13 a versículo 16, dice así: ustedes son la sal de la tierra, pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Puede lograr que vuelva a ser salada? La
descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. Ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto, donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Esa última sección de este pasaje, dejen que sus buenas obras brillen. Amados, en la mayoría de los lugares que uno va, hay lugares que uno puede visitar y te dicen, aquí no se puede hablar, o en Puerto Rico no se puede hablar ni de política ni de religión, ¿verdad? Y si tú estás en una fiesta familiar y empiezas a hablar de política o de religión, pues básicamente puedes dañar el ambiente. La realidad es que como cristianos estamos llamados a hablar de política y de religión. Y en este programa hemos hablado de política y de religión. Así que espero que no le hayamos dañado el party a nadie. La realidad es que son temas que no podemos escapar. Son temas responsables. Son temas que tenemos que abordar con responsabilidad. ¿Y quién más para abordar estos temas que aquellos que están sometidos y tememos a lo que es nuestro, ¿verdad? Nuestro Señor, nuestro Dios, que dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová? Así que aquellos que tememos a Jehová, que tenemos claro ese principio de la sabiduría, somos las personas que primero debiéramos hablar de estos temas, evidentemente. Evidentemente, del tema del cristianismo tenemos que hablar todos los días, predicar a Cristo, ¿verdad? Predicar las buenas nuevas de la salvación. En este caso estoy hablando específicamente de lo que es la política. Debemos hablar de este tema con nuestras familias. Debemos saber dónde están. Debemos hablar de estos temas con nuestros jóvenes. Y más aquellos, obviamente, los que puedan votar y los que votarán. Debemos hablar de estos temas sin ningún tipo de temor. ¿Dónde están ellos? La realidad es que nosotros comenzamos un proyecto, se llama Proyecto Razones, está en la red, lo puede conseguir online, proyectorazones.com. Allí el doctor Lucas Escribano, este servidor, Milton Picón y otros líderes han estado escribiendo módulos donde ustedes lo pueden bajar gratis, y allí va a tener unas guías para hablar de diferentes temas que son complicados para hablar con jóvenes. Va a tener unas preguntas, unas contestaciones cortas, unas contestaciones largas, unas preguntas para hacer, para provocar conversación. Véalo, tómese su tiempo, mírelo, y la realidad es que va a ser de gran bendición. Tenemos que hablar de estos temas, tenemos que capacitarnos en estos temas y hablar de estos temas sin ningún problema. Tenemos que saber dónde están nuestros jóvenes, ¿verdad? Tenemos que saber por qué están votando, por quiénes están votando y por quién piensan votar. Esto no debe ser un tabú en medio de la iglesia de Jesucristo. ¿Por qué? Porque estamos decidiendo la vida de Puerto Rico en los próximos años y hemos visto el costo, el precio de haber escogido mal durante mucho tiempo. Tenemos unas buenas oportunidades en esta ocasión. Tenemos muchas personas de valores que están representadas y que nos han representado bien, y podemos escoger. Así que debemos hablar de estos temas. Debemos permitir que esa luz y esas buenas acciones, que es haber informado nuestro voto con conocimiento, es importante, ¿verdad? Que podamos hablar de eso y que ese conocimiento brille ante los demás. Vamos a hablar el próximo tema, ¿por qué otras cosas podemos orar? Vamos a orar por sabiduría para los pastores y líderes. Quiero que leamos Filipenses 1, versículo 9 al versículo 11. Dice así: le pido a Dios que el amor de ustedes desborde cada vez más y que siga creciendo en conocimiento y entendimiento. Quiero que entiendan que realmente importa, a fin de que lleven una vida pura e intachable hasta el día que Cristo vuelva. Que estén siempre llenos del fruto de la salvación, es decir, el carácter justo de Jesús produce en sus vidas, porque esto trae mucha gloria y alabanza a Dios. Es importante que oremos por el carácter de los líderes y los pastores en este tiempo. ¿Por qué lo digo? Porque el amor y la verdad son dos cosas que están estrechamente ligadas. No podemos hablar la verdad sin amor y no podemos amar sin verdad. Cuando vayamos a argumentar sobre estos temas, cuando vayamos a tener conversaciones sobre estos temas con nuestros familiares y nuestros jóvenes, tenemos que tener claro que debemos hacerlo siempre con el amor presente, pero siempre con la verdad presente.
No podemos quitar una cosa de la otra. No soy de los que fomenta el que estemos discutiendo en las redes sociales continuamente. Yo creo que usted sí, puede y debe exponer sus posturas, pero comenzar a discutir con personas estos temas, hay que comentar en las noticias. Yo creo que debemos establecer nuestras posturas, pero comenzar estas discusiones que nada abonan, como dice la Escritura, realmente tenemos que tener mucho cuidado con estar perdiendo el tiempo con personas que realmente nunca jamás van a cambiar su posición. Bueno, por lo menos no la van a cambiar por nuestras conversaciones. El único que la puede cambiar es aquel que cambia y transforma los corazones, como me lo cambió a mí y los cambió a cada uno de los que estamos en este momento viendo y compartiendo en este programa. Pero la realidad es que solamente Él es el que lo hace. Pocas veces nuestras conversaciones van a cambiar la opinión de una persona. Ahora, es importante, ¿verdad? Y cuando digo pocas veces, suena contradictorio lo que dije antes. Dije que hablemos de nuestros temas. Lo que estoy hablando es que evitemos las discusiones de estos temas, ¿ok? Evitemos el estar enfrascándonos o vernos envueltos en diferentes discusiones continuas con personas que ya tienen una mente hecha. Simplemente oramos por ellos. Podemos hablar y podemos conversar de estas verdades, pero ya cuando uno pierde los estribos o pierde las emociones, o tú mismo empiezas a calentarse la cara y empiezas a agitar su corazón, yo creo que es tiempo de retirarnos de la conversación. ¿Okay? Creo que la sabiduría nos debe guiar, y creo que la palabra, como dije, debe siempre estar sazonadas con amor, para que pueda llegar a los corazones. Y si realmente no estamos en condiciones para hablar, pues no hablemos de estos temas. Seamos sabios y retirémonos de las conversaciones a tiempo, antes de que podamos pecar o dañar una relación. Porque es más importante mantener un acceso de comunicación con una persona que es, ¿verdad? Que aún necesita confesar a Cristo como su Salvador, que simplemente ganar un argumento. Tenemos que siempre mirar lo eterno, ¿verdad? No solamente lo terrenal, mirar lo eterno, y siempre mantener una buena comunicación con las personas, ¿verdad? Con miras a que podamos seguir ministrándole en un futuro. Quiero hacer un llamado. Quiero hacer una invitación pública. Yo quiero invitar a todos los pastores de nuestro país a que tengan la valentía que en estos últimos domingos que quedan antes de las elecciones se atrevan a predicar lo que en un momento dado, especialmente en Estados Unidos, era algo muy común, y era una predicación del voto moral, una predicación del voto por valores. Nosotros vamos a estar haciendo eso. No sé si una o dos predicaciones, todavía no hemos discutido eso, pero yo quiero invitar a los pastores a que consideren y se atrevan a predicar sobre el voto moral. Hay varios versos que hemos estado estableciendo hoy. Los púlpitos, yo soy súper conservador en ese aspecto. Yo creo que en el púlpito siempre debe predicarse a Cristo, no otra cosa. Yo creo que un domingo que no se predique a Cristo es un domingo que perdiste el tiempo. Eso es lo que yo creo personalmente. Respeto lo que opine cada pastor. Soy creyente de que debemos predicar basado en la Escritura únicamente. Y puedes hacer estudios bíblicos de prácticamente cualquier tema, pero la predicación del domingo, la predicación desde el púlpito, debe ser enfocada en la Escritura y en las buenas nuevas de salvación y en la persona de Cristo. Pero, amados, es posible y es real predicar a Cristo mientras predicamos del voto moral. Yo quisiera que ustedes, pastores que me escuchan, tomaran esta invitación por este pastor joven, que muy probablemente todos ustedes me llevan muchos años de ventaja en esto. Pero por favor, consideren esta invitación a predicar sobre este tema. El pueblo necesita, no estoy diciendo que vayan allí y vacíen cuáles son los candidatos por los cuales ustedes van a votar. No estoy diciendo que vayan allí al púlpito y decir, tienen que votar por esto y esto y esto. No, tienen que ir allí y decir que su fe no puede dejarla fuera de la campaña de votación. Que todo lo que hacemos lo debemos hacer para la gloria de Dios. Y que el principio de la sabiduría es temor a Jehová. Y si vamos a escoger una persona que no teme a Jehová, que la palabra y que los principios del reino no están guiando su vida, pues no es una persona que un cristiano debe escoger para que dirija un país. Y si en esa
opciones de representantes, senadores o alcaldes, no hay una persona que sea guiada por los valores, pues déjala en blanco. Feliz de la vida. ¿Por qué? Pues porque no es digna de nuestro voto. Así que yo quiero que ustedes consideren predicar sobre el voto moral, sobre la importancia de asumir los valores a la hora de predicar. Otro tema por el cual debemos orar el pueblo y familia de la fe es orar para que Dios nos dé líderes que amen a Dios. Proverbios 29:2 dice: cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra, pero cuando los perversos están en el poder, el pueblo gime. Aquí tienes un verso clave para predicar del voto moral. Así que nosotros escogemos quiénes gobiernan. Nosotros escogemos quiénes van a poner el pueblo feliz o quiénes van a poner al pueblo a gemir. Y muchas veces hemos gemido y hemos estado clamando y orando porque no nos hemos atrevido a escoger las personas correctas, porque no hemos informado al pueblo, porque el pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Y sabes quiénes estamos llamados a informar al pueblo? Usted y yo, pastor y pastora. Somos nosotros los que estamos llamados a informar al pueblo. Somos nosotros los que estamos llamados a guiar al pueblo en conocimiento. Así que guiemos a nuestro pueblo para que puedan escoger a personas que gobiernen y pongan al pueblo alegre, y no que gobiernen perversos que pongan el pueblo a gemir. Si toca gemir, gemiremos juntos, oraremos juntos, ¿ok? Lo haremos. Pero si podemos evitar y podemos fomentar que el pueblo esté más tiempo feliz, hagámoslo. Vamos a orar también por la transparencia y para que la corrupción no reine más en nuestra tierra. Proverbios 10:9 dice: las personas con integridad caminan seguras, pero las que toman caminos torcidos serán descubiertas. Oremos para que sean descubiertos. Oremos para que sean descubiertos. Oremos para que la verdad salga a la luz. Oremos para que se haga justicia en medio de esos procesos de corrupción. Oremos para que Dios purifique el Capitolio y cada lugar y cada casa alcaldía de alrededor de Puerto Rico. Oremos para que gobiernen personas íntegras, para que el pueblo esté alegre. Oremos para que la corrupción salga a la luz. Otra cosa por la cual podemos orar es para que los medios de comunicación pronuncien la verdad. Los medios de comunicación tienen responsabilidad de muchas ocasiones de estar fomentando noticias, y simplemente quieren decir algo y quieren contenido y quieren estar informando, más que informando, desinformando al pueblo. Esa es la realidad. Y necesitamos orar para que los medios de comunicación siempre pronuncien verdad. Proverbios 4:24 dice así: Evita toda expresión perversa, aléjate de las palabras corruptas. Nosotros tenemos que enfocarnos como cristianos en siempre decir la verdad. Siempre decimos la verdad. También nosotros tenemos que evitar estar compartiendo noticias que no hemos confirmado. En muchas ocasiones, casi semanal, yo recibo noticias que yo pregunto: ¿y cuál es la fuente? ¿De dónde te enteraste? ¿Cómo sabes que esto es cierto? Esto es en Puerto Rico. De hecho, ya tenemos que orar también por el huracán Milton, que va a estar tocando en Florida. Y ya hemos visto videos de: mira, esto es lo que está pasando en Florida, y casas volando. Es que si ni siquiera ha tocado y ya están enviando videos, es imposible. La gente le gusta meter miedo, no sé por qué. El miedo no puede reinar entre nosotros. Y nosotros no podemos estar tampoco fomentando ansiedad. Por favor, pueblo, seamos prudentes a la hora de compartir noticias. Estamos hablando del tema de las elecciones, pues, seamos prudentes. A veces nos gusta ver que son candidatos que estamos en contra y de momento dan un chisme de ellos y rápido mira lo que hizo este candidato, pero ¿cómo tú sabes que es cierto? Realmente, es que yo sé que es posible. Bueno, es posible, pero eso es verdad. Y yo creo que nosotros como cristianos debemos siempre hablar la verdad y filtrar lo que estamos haciendo. Los medios a veces no hacen eso. Y dicen noticia en desarrollo. ¿Qué están diciendo? No sé si es cierto, pero aquí está. Y la gente empieza a compartir. Es que era en desarrollo, no la habías confirmado. Pues entonces, ¿para qué la dices? Oremos para que filtren sus expresiones con prudencia. Vamos a orar también por los resultados de las elecciones. No para que salgan los candidatos que nosotros queremos, sino para que el proceso de las elecciones se dé de manera íntegra y pulcra. Nosotros tenemos un sistema con las personas correctas tuviéramos un tremendo sistema de elecciones, ¿verdad? Un tremendo sistema para escoger los candidatos. Pero depende de las personas que están allí. Y cada uno de nosotros sabemos que por nuestra naturaleza caída vamos a tender a querer que ocurran las cosas que nosotros queremos que pasen.
Así lo hacemos en nuestras oraciones. A veces oramos a Dios, Señor, quiero que me deje esto. Y oramos a Dios no para descubrir su voluntad para mi vida, sino para informarle a Él cuál es la voluntad que yo quiero para mi vida. Y no es muy diferente en este tema de las elecciones. Muchas de estas personas quieren sus candidatos, y los que están trabajando allí, los que están trabajando en las mesas de votación, que trabajan turnos a veces hasta de 24, 48 horas contando votos, es muy cansón, de verdad, es fuerte ese proceso, y tenemos que orar por ellos también, pero también orar para que ese proceso se dé de forma balanceada. Quiero que leamos en esa dirección Proverbios 11:1. Dice: el Señor detesta el uso de la balanza adulteradas, pero se deleita en pesas exactas. Vamos a orar para que Dios se deleite en pesas exactas en este tiempo, y que sea el resultado que sea, amados, nos guste o no, sea el resultado verdadero. Porque creemos en una democracia, así que el pueblo va a escoger. Y el pueblo ha escogido mal en el pasado. Pero este sentido que a veces se queda, robaron las elecciones, como ya a meses de las elecciones ya están diciendo, por favor, es un sentido que deja al pueblo con un amargo en su boca, porque no sabemos si el que está realmente fue el que el pueblo escogió. Y si algo por lo que debemos orar es que el que salga realmente sea contundente. No, definitivamente el pueblo escogió a esta persona, a este. ¿Okay? Así que oremos para que reinen las balanzas exactas, y para que Dios se deleite en el proceso electoral, y para que cada funcionario que esté allí trabajando en este proceso de elecciones glorifique a Dios con su trabajo, y lo haga en forma honesta, y lo haga en forma íntegra, y que el Espíritu Santo redarguya a aquel que quiera hacer trampa, porque yo creo en un Dios que puede hacer eso. Sea creyente o no sea creyente, Dios puede redarguir a quien sea, puede usar las piedras, y Dios puede tocar esos corazones. Lo hemos visto. Vimos a Nehemías como ese rey le dio todo lo que necesitaba para reconstruir las murallas, sin él ni siquiera servirle a Dios. Así que Dios puede tocar a estos funcionarios para que hagan unos procesos justos. Oremos por eso, oremos por los resultados, que sean resultados reales, que sean resultados honestos, y que al final del proceso reine un proceso donde todos estemos satisfechos, no necesariamente con quién salió, sino por cómo fue escogido, y que todos estemos seguros de que ese fue el candidato que el pueblo escogió. ¿Está bien? Vamos a orar últimamente por la paz. Creo que esto es un tiempo que provoca mucha ansiedad, como dije anteriormente. Creo que esto es un tiempo que provoca incertidumbre. Creo que a veces, por querer adelantar unos candidatos, unas agendas, meten mucho miedo. Si coges este candidato va a pasar esto, y esto provoca ansiedad en nosotros, sea verdad o no sea verdad, ¿okay? Pero esto provoca mucha ansiedad en el pueblo. Y como dije anteriormente, este tiempo es un tiempo donde estamos pendientes a demasiadas cosas. Es un tiempo de que los huracanes están a la vuelta de la esquina. Cada vez estamos mirando el radar. Yo soy uno de los que lo verifico, a ver cómo está la cosa. Tengo familiares en Texas, amigos en Florida, y uno está pendiente siempre de cómo está la cosa por ahí. Y todo eso se suma a este sentido de los asesinatos en el país. Se suma a las personas que de momento están perdidas, y ahora con estas alarmas Shanti que casi semanal suena una, y el clima, y tenemos también todos nuestros issues personales y problemas personales, todo más ahora se suma todo esto de la política, y quién dice la verdad, quién no dice la verdad, por qué candidatos, tuvimos un problema con un familiar porque no estuvimos. Todo esto se suma y crea un caos emocional en nuestro país. Esa es la realidad. Tenemos que orar por paz. Romanos 12, 17 al 18 dice así: nunca devuelvan a nadie mal por mal. Compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Todo lo que esté a nuestro alcance. No dice que nosotros tengamos que trabajar para garantizar que estemos en paz con todos. A veces no se puede. Hay gente que no decide no estar con paz y tiene sus problemas y sus pecados con los cuales está luchando, y decide no vivir en paz. Y hay personas que no tienen paz con nadie. Pero en cuanto esté a nuestro alcance, hagamos todo lo posible para vivir en paz
con todos. Eso es el llamado que Dios nos hace. Iglesia, yo le llamo a cada uno de la radioaudiencia y todos los que están viendo este programa que hagamos la paz, que busquemos estar en paz con todos. La paz, la verdad y el amor deben ser 3 elementos que deben estar muy presentes en este tiempo de elecciones. No solamente la verdad, es importante informarnos. No solamente el amor, es importante el amor, pero tiene que estar informado por la verdad. Y es importante la paz, porque la verdad que voy a estar informando, el amor que voy a estar fomentando, debe estar también enmarcado en la paz que Dios nos llama a tener con todos mientras sea posible. Espero que este programa y este tiempo haya sido un programa de reflexión, un tiempo donde podamos encontrarnos con la palabra de Dios y la misma palabra de Dios haya instruido nuestras vidas en un tiempo preeleccionario. Espero que este tiempo haya sido de mucha edificación para cada uno de aquellos que están escuchando el programa. Si algo de este programa fue edificante para ti, compártelo. Déjale saber a alguien que escuche este programa, el segmento, córtalo en Facebook, grábalo, envíalo. Espera también el programa que va a salir en Facebook próximamente y compártelo, porque necesitamos instruir a nuestro pueblo. Así que bajemos el tono en esta campaña política, no propiciemos el tono de la violencia y el personalismo. Escojamos bien a los candidatos que vamos a estar escogiendo, estudiemos, preguntemos. Si no quieres leer las plataformas, por lo menos pregúntale a alguien que tú sabes que las leyó, que te informe. También escoge muy bien aquellas personas que van a estar siendo, ¿verdad? Los candidatos. Y por favor, ora por este tiempo. Ora por este tiempo, que sea un tiempo de paz, que sea un tiempo de sosiego, que sea un tiempo donde Dios escoja a las personas, que escojamos a personas sabias que teman a Dios y que realmente hagan una diferencia y una transformación en el pueblo de Puerto Rico. Sin más, este ha sido el pastor Carmelo Calderas de la Iglesia Catacumba 8, nuevamente en sustitución del licenciado Jorge Lucas Escribano. Ha sido para mí un placer. Ahí estamos en la Iglesia Catacumba 8, a la orden. Si no tienes ninguna iglesia que visitar y estás cerca del área, dale la oportunidad a esa familia de fe. Hay muchísimas iglesias buenísimas alrededor de nosotros. Pero si no tienes ninguna, danos la oportunidad, visítanos. Y será una bendición recibirte. Dios te bendiga. Espero que Dios ilumine tu vida, que la paz de Dios esté en sus corazones y que siempre reine el amor, la paz y la verdad. Aquí se acaba el segmento. Dios les bendiga. Le hemos presentado Hablemos de la Palabra con el pastor Jorge Lucas Escribano. Si este programa ha sido de bendición para su vida, llámenos al 787-787-6870. 787-6870. Será hasta la próxima semana.